se puede anticipar. Mire, a propósito del inicio del año escolar, los diarios, o dos diarios de hoy, el periódico Listín trae un informe interesante sobre que el Ministerio de Educación ha recibido casi 2 billones, no son 2 millones, 2 billones de pesos en 11 años. Y otro periódico, eso es bueno verlo para analizar un discurso que en principio tenía el actual ministro de Educación de que hemos botado el dinero, de que hemos ido echando dinero del Estado al zafacón porque no hemos progresado en lo que hemos querido en materia de educación. Hay esa referencia de que hemos mejorado muy mínimamente en la evaluación PISA, en la última evaluación que se nos hizo, pero todo el mundo sabe, todo el que está aquí, todo el que puede examinar el sistema de educación de la República Dominicana está consciente de que no hemos avanzado nada, de que tenemos falencias, de que todavía no hemos tratado o no hemos logrado mejorar a los que están encargados de educar. No hemos logrado mucho para la formación del magisterio en el país. Pero dentro de esa problemática hay un tema que trae el periódico Diario Libre, que tiene que ver con recursos y con educación, y es una información que da cuentas, y esto yo lo conozco porque he tratado con algunos ingenieros que han sido víctimas de esto, es la adjudicación de escuela. Hay, dice la historia, a la firma de Valvierri Rosario, dice que las irregularidades en la construcción de 717 escuelas del Programa Nacional de Edificaciones Escolares han costado al Estado Dominicano miles de millones de pesos y el retraso en la entrega de la mayoría de esos planteles escolares. Es cierto que hay retraso, pero un caso curioso es de que se han adjudicado 84 escuelas y de esas 84 escuelas, el 82%, es el caso que llama la atención, el 82% de las escuelas adjudicadas, los constructores o los beneficiarios de la adjudicación han recibido avances, pero las escuelas no tienen terreno donde construirse. Óigame bien, solo 2 de 84 beneficiarios de las adjudicaciones no han recibido avance. Adjudicaciones sin terreno. Se hace el concurso, se hace la licitación, la gana alguien, un ingeniero, una ingeniera, un arquitecto, y entonces no hay donde hacer la escuela, pero le dan el avance. Cuando han ido a investigar a los que recibieron el avance, algunos alegan, no, yo quebré, yo no tengo cómo hacer eso porque el dinero me lo dieron y yo lo gasté. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que eso ocurra? Porque esos avances se hacen ya con el terreno ubicado. Por lo regular le obligan a hacer una cubicación y en base a la cubicación le hacen el primer desembolso, o en algunos casos digamos que le den un dinerito para que el constructor inicie la construcción, pero previo se ubique el terreno en el que va a trabajar. Lo primero. A uno le da la impresión entonces que cuando eso se ha producido para beneficiar a alguien. Estos que estoy hablando son compromisos que se hicieron en la administración, o sea, temas que encontró el gobierno actual. No le podemos atribuir esta responsabilidad al gobierno actual. Estos compromisos se hicieron en la administración pasada y este gobierno está lidiando con eso según la historia. Pero quiero aprovechar el tema para decir lo siguiente. Cuando se habla de que las irregularidades en la construcción de 717 escuelas permanece, yo quiero decir que hay una queja bastante manoseada entre constructores del gobierno en el área de la educación, gente que ha trabajado en la reparación de aulas del gobierno y que están teniendo dificultades serias para cobrar. He recibido 3 denuncias en tiempo distinto de personas distintas en los últimos 45 días, gente que tiene como oficio, como medio de ganarse la vida, oficina para trabajar en la reparación, reconstrucción de escuelas, y resulta que no sé si es, y es la impresión que me da por lo que me han contado, Fernando Taveras,
que es el director de infraestructura escolar del Ministerio de Educación, parecería que el ministro tiene algún tipo de diferencia con él. Es lo que se recoge dentro de las personas con las que he hablado, porque escuelas que están prácticamente terminadas, que están pendientes de unos avances para poder ser entregadas, a propósito de la prisa ya por el año escolar que inicia hoy, le traban el pago. Y esa gente tienen que ir. Me decía alguien de los que me ha contado la historia la semana pasada que pensaban ir a hacer un piquete al Ministerio de Educación, que iban a convocar a la prensa para hacer un piquete en educación, otro piquete en el Palacio Nacional. Yo he dicho, cuando me han hecho la denuncia, era un tema que no lo pensaba tratar hasta confirmar que esto se haya resuelto, pero veo que el periódico Diario Libre lo trae como una de las dificultades para el inicio normal del año escolar 2024-2025. Ese tema debe ser resuelto. Si Fernando Taveras, que es el director de infraestructura escolar de educación, tiene algún tema con el ministro, bueno, pues el duro es el ministro, ¿verdad? Ese es el pleito del huevo y la piedra. Aquí hay dos detalles. Entonces se llevan a Fernando. Fernando tiene la fama, lo que he escuchado, de que es una gente bastante exigente, de que fue designado ahí por el presidente de la República, de que se ha manejado con mucha transparencia hasta donde conozco. Mire, no he tratado a Fernando, no es una gente que yo tenga confianza. Fernando. Pero es un tema que hay que buscarle la solución. Claro. Hace unos años yo conocí a Fernando Taveras en el tema del nivel agropecuario, el oficio original de él. No, es una persona no solamente muy prestante, sino muy capacitada y ejecuta. Pero de hecho, yo tengo entendido que inclusive se hizo una separación que debería formalizarse de una unidad, de esta unidad separado Del ministerio. Probablemente por esas situaciones. Estoy especulando. ¿Te recuerdas que eso se cerró? Eso se cerró en un momento en la administración pasada. Sí. Y entonces el presidente Abinader ha creado un departamento para que bregue con la reparación de escuelas con el propósito de agilizar el trabajo. Pero en lugar de agilizarse, ahora lo que hace es que se ha estaponado porque el ministro actual no le gusta el departamento, tiene un tema. Entonces, tiene eso. Yo he escuchado personas hablando de la eficiencia de Fernando y además está en el staff del propio presidente Abinader. Ahora, ese es uno. Yo creo que eso debe resolverse y yo soy de los que he escuchado y veo la eficiencia de Fernando Taveras. Ahora, este tema de las 84, eso tiene una solución, pero usted sabe, en el ámbito judicial. Busquen a esa gente y sométanlo. Pero es decir, ¿cómo es de Que devuelvan el dinero. Usted le dieron unos cuartos. ¿Y cómo es de que yo lo gasté y ya se me acabó? Es el dinero de los otros. Al contrario, si dan un ejemplo con eso ayuda para que otros no se equivoquen. Porque la verdad es que está comprobado. Mire, eso viene hablándose desde la época, no de este ministerio, desde el inicio de cuando estuvo Furcal, y desde antes inclusive, que había unos problemas con unos terrenos, un terreno fangoso. Yo me acuerdo que había un caso de una escuela que fue como casi al lado de un río, pero eso tiene que solucionarse, cerrar ese contrato, transferirlo ahora. ¿Y cómo es que el que se adjudicó gastó el dinero? Yo conozco un caso concreto de una dama que yo conozco que es arquitecto, y entonces a ella le dieron una escuela en la zona de Villamella para allá y ganó una licitación. A esa no le han dado avance, pero resulta que el terreno para construir la escuela está ubicado en una zona que es espacio de una cañada. Entonces, cuando se plantea el problema y van a verificar dónde es que se va a hacer el asunto, bueno, esta oficina que dirige Fernando Taveras fue que hizo la verificación, porque la adjudicación fue de la administración pasada, entonces ya va a gestionar como debe ser que le den los recursos para construir su escuela. Esa es de la que no le han dado recursos, no le han dado un centavo. Y esa es una gente muy íntegra que yo conozco. Entonces, me va a contar la historia y me dice que no se puede construir la escuela y que tiene el problema, que no le han dado el avance para iniciar. Y entonces, ella averigua qué es lo que está ocurriendo, y cuando averigua ese departamento le dice, no, es que para construir esa escuela en ese punto hay que invertir una suma de dinero
superior eso a lo que sobrepasa. cuesta la escuela, porque habría que ponerle un muro de gavión a la cañada para que el agua no se lleve a la escuela. Ese Cuando, no es cuando... no único caso. Entonces, digo, tantas particularidades. Mire, a propósito, estamos en escuela, ¿verdad? Ahí comienza. Don Freddy, usted que tiene una empresa, aquí hay una convocatoria de licitación pública de INAVIE, convocando para la adquisición de cuadernos escolares para distribución a los estudiantes. Pero hoy, el día de hoy, una licitación. Sí. ¿Y cuándo que empieza el año escolar? ¿El año que viene? Hoy. Un momento. One moment, please. Para su distribución a los estudiantes, centros Yeah. educativos durante los periodos escolares 25-26, 26-27. Ah, para el año que ahora sí, don Luis. Aguante, Ok. Freddy, lo que estoy diciendo, como Freddy tiene Nadie una muere en la empresa. víspera. Sí, como Freddy tiene una empresa, Ya, ok. puede diciéndole participar. que hay Que una... esté atento. Próximo año escolar. Sí, Ok, incluye ahora hasta el sí. 27. Excelente. Se va un dinerito ahí, don Dani. Claro que ¿Usted no sí. tiene una empresa que haga cuadernos? No, yo no me dedico a esa cosa. Ah, ok. Mire, La don- única cosa que le supra al Estado es publicidad y son bastante duros. Pagan tarde. Pagan tarde. Y cuando le dan a uno se ponen guapos algunos. Sí, no. Pagan tarde. Pero yo soy de la escuela que te lo dejan que paguen tarde, porque al final pagan. don Luis, yo recuerdo Perdone, que- Freddy, me está enviando un amigo aquí. El decreto del presidente Abinader que creó justamente esta estructura que esa hablamos. unidad. Sí, le agradezco esto. Dice que el decreto, dice el artículo 1, se ordena la desconcentración funcional Eso es de la Dirección de Infraestructura Escolar, Ve que Ah, fue tenía creado razón. por decreto. creada Sí. mediante el decreto 66.1-22 como dirección de área del Ministerio de Educación. Excelente. Ese es el Se punto. instruye al Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Presupuesto a realizar los trámites administrativos necesarios para ejecutar la desconcentración funcional de la Dirección de Infraestructura Escolar ordenada por el presente decreto, incluyendo la creación de una unidad ejecutora de conformidad con la normativa vigente y la disponibilidad presupuestaria. Es decir, que ellos tienen su presupuesto en función de este decreto y lo que está ocurriendo es que el ministro se ha atrasado en ponerle los recursos que debe ponerlo. Ahorita llega el año, termina el año en diciembre y tiene el ministro, y volvemos- tiene el ministro que coger los cuartos, ¿verdad? Los cuartos que debió ejecutar y decirle al Estado, se perdieron los cuartos, no los pudimos ejecutar. Pero que sí, y sí, Esos son las estrellas Sí, no, del no. gobierno dominicano. tiene toda la razón, pero y si fuese que no lo estuviésemos necesitando, que todo estuviese cubierto, pues no pasa nada, ¿no? El problema es que tenemos un déficit de aulas. Las personas que tienen sus niños en las escuelas, y lo saben, la que lograron inscribirlos, ¿no? Se tomaron, llegaban a las 5 de la mañana a la escuela a inscribir a su niño y se pasaban el día entero tratando de lograr un cupo. Entonces, si este departamento, hasta por decreto es que existe, porque el presidente estaba consciente y tenía conocimiento de la situación, de lo que estaba pasando y del déficit de aulas. Entonces, fíjese cómo continúa el problema. Yo creo que don Ángel Hernández, para mí, ya cumplió su ciclo en el Ministerio de Educación. O sea, ya cumplió su ciclo. Si el presidente, el compromiso que tenía el presidente con la vicepresidenta de mantener a don Ángel allí, yo creo que ya ese tiempo ya se cubrió. O sea, no haga, señor presidente, como en los gobiernos del PLD, lo hicieron sus dos líderes, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, que la gente decía, ya don Freddy no puede continuar ahí como funcionario, pero se hacían de la vista gorda los presidentes y lo dejaban ahí hasta que muriera allí don Freddy. Entonces, esa no es, el presidente es diferente, el presidente Luis Abinader es diferente. Entonces, una situación se crea hasta por decreto para agilizar los procesos y para que esta persona tenga poder, o sea, ni siquiera designado de manera directa por el ministro, pero yo creo que ya la cuota con don Ángel ya se cumplió. Si todavía vamos a seguir, se sabe que la señora vicepresidenta, con todo el respeto que me merece doña Raquel, sabemos que el ministro
es una recomendación o un hombre de la señora vicepresidente, pero señor presidente, no cargue con esas responsabilidades ni con esos compromisos. Si ya don Ángel no dio la talla allí, pues ya es tiempo de que se le dé la oportunidad a otra persona que pueda demostrar que teniendo aún todos esos recursos que da el 4% de la educación, pues no es concebible que tengamos un déficit de aulas y que unos 5,000 niños no van a llegar a la escuela hoy y no sabemos qué va a pasar con ellos en las próximas semanas. Bueno.